Hola, ¿qué tal? Soy Sicomar Susano y el día de hoy vamos a hacer una lectura para la investigación psicológica acerca de terapia narrativa. De igual forma, les comento que vamos a leer el texto traducido y sintetizado por Morgan Alice en año 2000 de dulwichentre.com, que es la terapia narrativa, una introducción de Adelaida. Así es que comenzamos con esta lectura acerca de terapia narrativa. Les recuerdo mis redes, @psicomarsusano, Biblioteca Psicológica Virtual y la Casa de la Psicología. Adicionalmente, podcast Perspectivas Psicológicas. Introducción. La terapia narrativa busca un acercamiento respetuoso, no culposo, de la terapia y el trabajo comunitario, lo cual centra a la persona como expertos en su vida. Ve el problema separado de las personas y asume que las personas tienen muchas habilidades, competencias, convicciones, valores, compromisos y capacidades que los asistirá a reducir la influencia del problema en sus vidas. Entre otros, hay dos principios importantes: mantener un estado de genuina curiosidad, hacer preguntas de las que realmente no se sabe la respuesta. Las conversaciones narrativas son interactivas y siempre en colaboración con la persona que consulta al terapeuta. El terapeuta busca entender lo que es de interés para la persona que lo consulta y cómo el camino se ajusta a las preferencias de quien lo consulta. Es común preguntar: ¿qué te parece esta conversación? ¿Seguimos hablando de esto o hay algo más que te interese? ¿De esto quieres hablar? La conversación puede tomar muchas direcciones, siempre se puede cambiar de camino, volverlo a retomar, ir por el mismo camino. No hay un camino correcto, sino muchas posibilidades de dónde escoger. Capítulo 1. Entender y vivir nuestras a través de la historia. Las historias narrativas Las historias o narrativas son importantes, y para la terapia narrativa, la palabra historia o narrativas significa eventos ligados en una secuencia a través del tiempo, de acuerdo con un tema plot. Como humanos interpretamos, le damos significado a las experiencias de la vida diaria, buscamos la manera de explicar los sucesos y darle sentido. Este significado forma el tema de una historia narrativa. Todos tenemos muchas historias acerca de nuestras vidas y relaciones que ocurren de manera simultánea. Tenemos, por ejemplo, historias acerca de nosotros, de nuestras habilidades, dificultades, competencias, acciones, deseos, trabajos, éxitos y fracasos. La manera como hemos desarrollado estas historias está determinado por la manera como hemos ligado ciertos eventos en una secuencia y atribuido significado. Son eventos ligados en una secuencia a través del tiempo. Son seleccionados sobre otros que encajan en la historia dominante. Los que quedan fuera de la historia dominante permanecen ocultos o con menos significado a la luz del tema dominante. Por ejemplo, si yo tengo una historia dominante de que soy bueno o buena conductora, cada vez que yo respeto las señales, le doy significado y se agregan a la historia. El día que me multen, como no va de acuerdo con la historia dominante, queda oculto o no tiene tanto significado. Las historias nunca se producen aisladas del mundo. La historia dominante no solo afecta en el presente, sino que tendrá implicaciones para las acciones futuras. El significado que le da a estos eventos no son neutrales, tienen efectos que le darán forma a mi vida en el futuro. Vivimos varias historias a la vez. Nuestras vidas tienen muchas historias. Ninguna está libre de ambigüedad o de contradicción, y ni una historia puede encapsular o manejar todas las contingencias de la vida. Otros eventos, la interpretación de otras personas sobre estos eventos y mis propias interpretaciones
pueden llevarme a una historia alternativa. Esta historia alternativa también tiene efectos. Al principio puedo resistirme y con el tiempo convencerme de esta nueva historia. Diferentes tipos de historias. Hay diferentes tipos de historias con las que vivimos nuestra vida y nuestras relaciones, incluyendo las historias del pasado, presente y futuro. Las historias pueden pertenecer a los individuos o a las comunidades. Puede haber historias familiares e historias de relaciones. Todas las historias pueden ocurrir al mismo tiempo y los eventos, al ir sucediendo, serán interpretados de acuerdo al tema dominante en ese momento. El acto de vivir requiere que nos enganchemos en la meditación entre las historias dominantes y las historias alternativas de nuestra vida. Siempre estamos negociando e interpretando nuestras experiencias. La manera como entendemos nuestras vidas están influenciadas por la amplitud de las historias de la cultura en que vivimos. Los significados que le damos a los eventos que ocurren en una secuencia a través del tiempo no ocurren en el vacío. Siempre hay un contexto en el que las historias de nuestra vida se forman. Este contexto contribuye a las interpretaciones y significado que le damos a estos eventos. Es el contexto de género, raza, clase, cultura y preferencias sexuales son poderosos contribuyentes a los temas de las historias en las que vivimos. Ejemplo, si yo pienso que soy buena terapeuta, dependerá de lo que mi cultura diga o crea que es buena terapeuta. Tendrá también que ver con mi aspecto físico, delgado, guapa, bien vestida, a diferencia de lo que es negra, llenita, vestida, casual, o la que es fácil de escuchar. Las creencias, ideas y prácticas de la cultura en que viva juegan parte importante en el significado que le damos a nuestras vidas. Capítulo 2. Historias en el contexto terapéutico. La historia dominante es una historia delgada. Generalmente es creada por otros que tienen más poder, aunque también por uno mismo, por ejemplo, padres, maestros, profesionales de la salud. Esto tiene consecuencias. La descripción delgada, la historia dominante, concluye en la identidad de las personas en una forma negativa. Estas conclusiones delgadas se ven como verdades de la identidad de la persona, son historias saturadas de problemas. Las conclusiones delgadas oscurecen las relaciones de poder y los actos de resistencia que pudo haber hecho esa persona. Estas conclusiones delgadas hacen más fácil encontrar evidencia de la historia dominante, siendo más difícil encontrar las historias alternativas. Las historias alternativas son historias identificadas por las personas que nos consultan y que van en dirección a la vida que desean. Reducen la influencia del problema en su vida y crean nuevas posibilidades de vida. Se busca entonces una descripción rica y detallada de la historia alternativa y cómo se teje con la de otros. Capítulo 3. Externalizando las conversaciones. Nombrar al problema. Al proceso de separar el problema de la persona se le llama externalización y es el fundamento en que se construyen las conversaciones. Es una actitud y una orientación en la conversación, no simplemente una técnica. Para facilitar este proceso es importante imaginar al problema como una cosa que está sentado en otra silla. A veces el problema se le puede dar una identidad o darle un nombre como persona. A esto se le llama personificar el problema. Las personas que consultan por anorexia le llaman a su problema Rex, el demonio, Fred o simplemente anorexia. Se puede también pedirle a la persona, particularmente a los niños, que dibujen al problema. Esto puede ayudar mucho. Nombrar el problema, el lenguaje y el nombre para el problema viene de la persona que nos consulta. Hay que checar que el nombre del problema le diga algo a la persona que nos consulta. Jamás se debe imponer
el nombre del problema por parte del terapeuta. El nombre del problema puede ir cambiando conforme se van descubriendo más de sus características. ¿Qué se puede externalizar? Sentimientos, la culpa, el miedo, los celos, problemas entre las personas, las peleas, las culpas, los conflictos, el discutir. La cultura y las prácticas sociales, la culpabilidad a las madres, la culpabilidad de los padres, la dominancia heterosexual, el racismo. Otras metáforas, la pared de resentimiento, el bloqueo, la ola de desesperanza. A veces se pueden aliar varios problemas al mismo tiempo. Se pueden hacer una lista de prioridades y que la persona escoja con quién quiere trabajar. Es importante que la externalización o el nombre que se le dé al problema vaya de acuerdo con su experiencia de vida. Es muy importante tener cuidado en considerar el contexto amplio. Es crucial que el lenguaje que se escoja en la externalización de las conversaciones no refuerce sin querer las ideas dominantes que apoyan al problema, sino que el nombre del problema verdaderamente represente la experiencia de quien nos consulte. Así, no irse con la finita y explorar más. Es importante tomar en cuenta y explorar el contexto social en que ocurre el problema como parte importante de externalizar el problema. Lo que en apariencia puede llamarse berrinche, en realidad puede ser rabia si se toma en cuenta asuntos de poder e injusticia en la vida de alguien o de abuso. Debido a la prevalencia del abuso, checar si es parte del contexto de la vida de una persona es muy importante no pasarlo por alto, sobre todo con los niños. Si hay dudas sobre qué externalizar, necesitamos preguntar más para tener más información mientras pueda llamarse simplemente el problema. ¿Por qué externalizar las conversaciones? Al separar el problema de la persona, se abre un espacio para que las personas actúen contra el problema y se abre un espacio para trabajar cooperativamente a revisar su relación con el problema. Los problemas se ven menos fijos si se habla de esta manera. Cuando las personas se separan del problema, sus habilidades, intereses, competencias, compromisos se hacen más visibles. Al ser más visibles, están más al alcance y reduce la culpa y la cadena y deja lugar a la responsabilidad. Externalizar conversaciones desempodera los efectos de la etiqueta. La patologización, el diagnóstico que generalmente son sentidos por las personas que empobrecen sus vidas. Se abren posibilidades para describirse a sí mismos y a sus relaciones desde una posición nueva y no saturada de problemas. Permite un desarrollo de una historia alternativa que sea más atractiva para las personas o la familia. Al separarse del problema, empiezan a hablar de sí mismos como afectados por el problema en vez de ser ellos el problema. Y se abren opciones, será más fácil darse cuenta de las veces que están separados del problema o que éste no esté presente. A esto se le llama resultados únicos, los cuales proveen espacios para historias diferentes y descripciones más ricas de la vida de las personas. De esta manera, la persona deja de pensar a quién culpar y piensan en el problema como una identidad independiente. La cooperación y la colaboración se vuelven más posibles cuando el problema no está localizado en la entidad de las personas. Del problema se puede explorar sus trucos, sus tácticas, la manera en que opera. Una niña refería que el problema la malaconsejaba, diciéndole que no valía la pena intentar hacer la tarea porque de todos modos no iba a poder. La manera en que habla, su tono de voz, sus intenciones, sus creencias, ideas, planes, gustos y disgustos. Una mujer me dijo que la anorexia no le gustaba que platicara conmigo. Sus reglas, sus propósitos, deseos, técnicas, sueños. ¿Quién lo apoya o lo sostiene en sus mentiras? De esta manera, se ve como una cosa separada. El terapeuta no debe presumir o suponer que conoce cómo trabaja el problema. Resumen, características de la conversación que externalizan. El problema está fuera y se puede discutir la relación del problema con la persona.
a diferencia de las conversaciones que internalizan pensando que el problema está dentro de la persona. Los problemas son externos y están fuera de la persona, de su identidad, en vez de buscar lo que está mal y deficiente en el individuo. Las acciones se ven como eventos que suceden en secuencia a través del tiempo y de acuerdo a un tema particular, en vez de ver las acciones como manifestaciones superficiales de algo central. Invitan a las personas a discernir su propio significado y explicación de los eventos en vez de buscar las opiniones de otros. Permiten una descripción múltiple de la identidad en vez de totalizar a la persona con una identidad. Hacen visibles las prácticas sociales que promueven, sostienen y nutren al problema. Permiten descripciones ricas de las vidas de las personas y las relaciones. Examina las historias culturales y sociopolíticas que influyen en la vida de las personas que nos consultan. En vez de las influencias internas, celebra la diferencia, cuestiona las nociones de normas, busca hacer visibles las prácticas discriminatorias y sus efectos en las personas, en vez de categorizar a las personas según los diferentes que son en relación a la norma. La gente vista como diferente se siente con frecuencia discriminada. Se involucra en consultar a las personas acerca de los cambios y renegociación de su relación con los problemas. Sostiene que las personas son expertos sobre sus vidas y relaciones en vez de ver a los que están fuera del problema como los expertos, por ejemplo, a los profesionistas. El agente del cambio es común. En vez de estrategias designadas por otros para arreglar el problema, se destapan habilidades y saberes que están presentes. Busca descripciones alternativas fuera de la descripción del problema. Capítulo 4. Trazando la historia del problema. Una vez nombrado el problema, se investiga la historia del mismo, en la vida de la persona, lo cual incluye cualquier cosa del pasado distante que quizás de que el problema entrara a la vida de la persona hasta lo más cercano al día anterior, la semana pasada, antes de la cita, un minuto antes. Explorar cuánto toma el problema en sus vidas, por ejemplo, si su vida tiene un 10, ¿cuánto tiene el problema? Esta historia del problema ayuda a ver cómo se mueve el problema y ver áreas en donde el problema tiene menos influencia, resultados únicos y se pueden ver las habilidades de las personas en ese momento. Las conversaciones que trazan la historia del problema permiten al terapeuta tener un sentido sobre el significado, conclusión delgada, que la persona ha alcanzado durante la existencia del problema. Por ejemplo, alguien puede decir que la ansiedad es muy fuerte aún antes de la cita porque no puede lidiar con situaciones nuevas. Conclusión delgada derivada de la ansiedad. Estas conclusiones delgadas se pueden explorar en otras conversaciones para abrir las posibilidades de nuevos y diferentes significados. La historia del problema también posibilita el descubrir cómo las personas han influenciado sobre el problema. Si el problema ha tomado de 8 a 10 de la vida de una persona, se puede explorar qué pasó en ese tiempo, qué habilidades, competencias, deseos o esperanzas de la vida se conectaron para reducir la influencia del problema y puede llevarnos a tener diferentes conversaciones que no estén saturadas del problema. Capítulo 5. Ya casi terminamos y voy a contestar efectivamente las preguntas o comentarios que por ahí me hagan. Capítulo 5. Explorando los efectos del problema. Nombrar el problema, cómo afecta a la persona en lo que piensa de sí misma, en cómo se ve como madre, esposa, hermana, trabajadora, cómo afecta sus esperanzas y sus sueños, sus relaciones en su trabajo, vida social, en sus pensamientos, salud, ánimo y vida cotidiana. Si se ve a una familia, se le pregunta a cada uno sobre los efectos del problema. El hecho de hablar de los efectos del problema va en contra de los intereses del problema y tiene el potencial de reducir la influencia del mismo. Luego se evalúan los efectos del problema, si va o no con la vida de la persona, si es bueno o malo, si ayuda o no, si es positivo, negativo o neutro, de qué le gustaría que hubiera más o menos.
El terapeuta jamás asumirá que sabe los significados de los efectos del problema para la persona que está discutiendo y por lo tanto tiene que preguntar para que realmente entienda la situación. Evaluar por qué evalúa de esa manera los efectos del problema. De aquí se empieza a trazar una historia diferente en la vida de las personas y sobre sus preferencias e intereses. Atraer la atención a esto ayuda a reconectar con estas partes. Justificar, investigar el por qué los evalúa de esa manera. Capítulo 6. Situando el problema en el contexto de construcción. Desde el punto de vista de la terapia narrativa, los problemas solo sobreviven cuando están respaldados por ideas particulares, creencias y principios. Por ejemplo, los actos de violencia de los hombres y el abuso contra las mujeres solo pueden existir cuando está apoyado por ideas particulares de dominancia masculina que sirven para justificar su violencia. O la anorexia y la bulimia sobreviven en las culturas que valoran la delgadez, donde el éxito y la competencia se juzgan en términos de la forma y tamaño del cuerpo, culturas que promueven la autovigilancia y el individualismo. La terapia narrativa está interesada en descubrir, reconocer y llevar, aparte de construir, las ideas, creencias, prácticas de la cultura en que vive la persona y que sirven para asistir al problema y a su historia. De esta manera es más fácil cuestionar y desafiarlas. Generalmente las creencias e ideas que asisten al problema se dan por hecho como verdades. A través de preguntas y conversaciones se puede trabajar, examinar estas ideas y ver cómo sostienen al problema y trazar su historia. Se llama deconstrucción a resaltar y examinar las verdades que se dan por hecho. Ejemplos de preguntas: ¿cuáles son tus ideas acerca de? ¿Qué idea tienes acerca de lo que hace bueno o malo tal comportamiento o relación? ¿Cómo se desarrollaron? ¿De dónde salieron? ¿Te gustan esas ideas? ¿Estás de acuerdo con las ideas? ¿Cuáles de estas ideas ayudan a tu relación? ¿Cuáles las entorpecen o van en contra? La terapeuta hará preguntas acerca de la historia de estas ideas y los efectos en su vida y sus relaciones. Al nombrar y desempacar alguna de las prácticas culturales dominantes, se puede explorar cómo ha sido afectada la relación, la historia de estos efectos y considerar las maneras en que cada persona puede vivir su propia experiencia. La deconstrucción puede llevar a cuestionar las ideas que dan por hecho y abren alternativas para asistir a las personas a cuestionar, a desafiar y romper con la visión del problema y estar más conectados con lo que ellos prefieren para sus vidas, modos de ser y de pensar. También son asistidos para romper con las estructuras que sostienen al problema. Estas conversaciones exploran las condiciones de género, clase, raza o sexualidad y cambian el enfoque de un proceso interno de la persona a un enfoque externo y de creencias. La deconstrucción ayuda a las personas a desempacar las historias dominantes y las ve desde diferentes perspectivas. La historia dominante se sitúa cultural e históricamente. Estas conversaciones habilitan con frecuencia a las personas a romper con el sentimiento de culpa y condena al ver que el problema no habla de su identidad. Cuando se ven las ideas que han apoyado al problema, se ve también las veces en que la persona desafió o se paró en contra del problema. Este es un resultado único que abre las posibilidades de descubrir una historia alternativa. Capítulo 7 y último. Descubriendo resultados únicos. Escuchar cuando el problema tiene menos influencia. Las terapeutas narrativas realizan una doble escucha en la historia que cuenta la persona, la que habla del problema y las veces que contradice al problema y que está fuera de la historia dominante. El resultado único es cualquier cosa que no le guste al problema y que no se acomode con la historia dominante. Los puedes encontrar en el pasado, en el presente o en el futuro y puede ser un plan, una acción, un sentimiento, una frase, un deseo o un sueño, pensamientos, una creencia, una habilidad o un compromiso.
Descubriendo resultados únicos. Se pueden descubrir durante las conversaciones terapéuticas, así como entre ellas, y antes y después de estas. Por ejemplo, ¿trató la ansiedad de detenerte de venir? Una vez que la historia del problema y sus efectos han sido trazados, la terapeuta escucha por cualquier vez en que el problema haya tenido menos, poca o ninguna influencia sobre la persona. Los resultados únicos pueden con frecuencia pasar desapercibidos a menos que la terapeuta escuche y esté al pendiente de ellas, y pues pueden servir como oportunidades para describir más ricas descripciones de la vida y relaciones de la persona que nos consulta. Por último, los resultados únicos no existen aislados, así como el problema nunca tiene el 100% de éxito en la vida de las personas. Los resultados únicos no son un golpe de suerte, sino momentos brillantes que ofrecen una apertura a una conversación diferente, apertura para escapar de la conclusión delgada y moverse a una descripción más rica. Los resultados únicos no lo son, sino hasta que el terapeuta consulta a la persona sobre su significado. Es la persona y no el terapeuta quien decide si es o no un resultado único. Es común caer en la trampa de detectar épocas lejos de la historia dominante y tratar de convencer a la persona que nos consulta de que ese evento es significativo, y solo lo será si la persona lo estima así, no el terapeuta. La terapeuta puede hacer preguntas directas para descubrir el significado de un evento que sospeche puede ser un resultado único. Por ejemplo, ¿qué piensas es importante para ti o no? ¿Qué te parece? ¿Te sorprendió esta actitud o no? A veces el significado que tiene para la persona se puede notar en el cambio de emoción o lenguaje corporal, el tono de voz al cambiar de más emocionado a más relajado. No hay que asumir, sino aclarar. Las expresiones de la gente le dicen al terapeuta cómo han juzgado el evento, y es importante que el terapeuta clarifique. Muy bien, hasta aquí este texto de la terapia narrativa. Les recuerdo que vamos a tener por ahí una conferencia el día sábado. Estamos teniendo varias conferencias acerca de terapia narrativa. Esto solamente es investigación, es una lectura. Como tal, yo sé y entiendo que no puede ser a lo mejor tan atractiva como lo puede ser una conferencia en donde ya doy mi punto de vista y mi opinión, pero tengo que hacer también la investigación, si no se van a pensar que pues me lo estoy inventando de mi ronco pecho, y realmente la investigación psicológica tiene que ver con estar leyendo constantemente. De igual forma, por aquí leo algunos de los comentarios que me hicieron, y una disculpa por no tomarlos en cuenta al momento, pero es que estaba leyendo. Y agradezco por ahí también a Jonathan Gallegos 82, que me envió una rosita, no sé para qué sean, pero muchas gracias. Y Ángel-Arellano 19 me acepta para que ayude a su tarea. Sí, claro, nada más que pues creo que ya te fuiste. Cuantos más me gusta tengas, más espectadores atraerás. Sigue así. Hola, bro, por eso eres gay 8. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Contenidos tumbados 18. No sé por qué no hay apoyo. Bueno, es que, como te digo, de repente estas investigaciones, pues hay que acostumbrar a la gente a investigar. Luego más también las lecturas no siempre son emocionantes. Esta lectura medianamente estaba interesante, pero pues de repente también hay que traer más lecturas interesantes. A lo mejor pueden ser muy técnicas y por eso no se hacen tan interesantes, pero pues más adelante van a ver que vamos a tener temáticas muy interesantes. Beto Guadarrama, hola, ¿cómo estamos? Igual si tienen por ahí alguna pregunta, pues desde luego pues la contestamos antes de terminar este directo. Así es que sí, efectivamente creo que la psicología pues requiere más apoyo, pero pues es que la realidad también es que nos la pasamos viendo contenidos diversos que nada más nos entretienen. No sé si les ha pasado, pero a mí últimamente me pasa muy seguido estar en el TikTok subiendo, 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 o en los Reels, ¿no? O en Instagram también ya tiene los Reels, y de algún modo te entretienes en diferentes cosas. Entonces llegas al momento del hartazgo porque pues ya hay un momento en que explotas por dentro.
Pero pues de repente, como dices, quieres ver como que un mismo tema. Dice por ahí, el humillar argentinos. Hola, ¿qué opinas de mi fetiche en odiar a los argentinos? Creo que es muy común en los mexicanos odiar a argentinos, pero creo que es esta cuestión del nacionalismo mal entendido. Por ahí creo que se piensa que son unos presumidos y demás. Yo no pienso eso, yo creo que son personas con su propia idiosincrasia y creo que ahí está el problema, que pensamos que por ser presumidos, pensamos primero que son presumidos y después pensamos que el ser presumidos los hace creídos, pero creo que ni siquiera están de la misma, no van agarrados uno del otro, porque me parece que en primera no son presumidos, me parece que de hecho son muy inteligentes, también los españoles se me hacen muy inteligentes, los mexicanos se me hacen muy inteligentes, pero malentendemos esto porque su idiosincrasia nos hace verlos diferentes. Luego estos cuates también, bueno, el prototipo, el estereotipo de argentino es un cuate grandote, güero, pero no sabemos que en Argentina también hay morenos, ¿eh? También hay morenitos así como los mexicanos. Entonces, creo que tenemos una idea del estereotipo del argentino, pero no necesariamente son payasos, ¿no? Entonces me parece que por ahí, pues habría que ver, a lo mejor habría que debatir sobre este tema. Es Javier 192919. Es que es lo mismo, es exactamente, es una construcción intersubjetiva a la que adjudicas un valor. Bueno, sí, efectivamente a mí los prejuicios no me gustan. En ocasiones yo mismo tengo mis propios prejuicios, pero por ahí creo que como adulto me invito a mí mismo a seguirlos debatiendo, ¿no? Porque realmente andamos por la vida con tantos prejuicios que ¿por qué no tendrían que tener una explicación? Me parece que todo debería de tener una explicación. Por ejemplo, ahorita que veo que Sofía XD Clash tiene así como que una figura de un fantasma, pues habría que preguntarnos, ¿no? Si los fantasmas existen. Así es que bueno, si no hay alguna pregunta más, pues por ahí creo que voy a ir terminando el directo. Y les recuerdo que efectivamente por ahí, pues nos vamos a ver el día sábado. Agréguenme a Instagram en @psicomarsusano y ahí vamos a tener el directo en punto de las 3 de la tarde o la repetición en Biblioteca Psicológica Virtual. Ahí va a ser la repetición a las 3 de la tarde. Así es que si no me tienen agregado, pues agréguenme. Yo estoy siguiendo a todos los que estuvieron en el directo. Y sin más que agregar, les recuerdo mi nombre es Psicomar Susano y nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente.